Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Enea, Ciudad Aeropuerto. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Rentacar. Securitas, líder en servicios de protección para empresas. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Piensa en grandes. Celebremos juntos los 5 años AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana, con 6 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, en este lunes 27 de mayo del 2024. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo estás, Consuelo? ¿La escuchaste? Yo escuché como un pss. Yo también escuché un pss, pero bueno. Ya la tendremos, Ahí sí, Consuelo. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Bien, Consuelo. muy ¿Cómo bien. A todos terios. Último. ¡Uy, qué tiempo eso! Último lunes del mes. Último lunes de mayo. Muy bien. Sí. Los contagié. Oye, bueno, me imagino que ustedes dos están tan concernados como espérate, ¿puedo partir con algo como más liviano? Sí, antes de entrar a lo que me imagino? Por cierto. Que vamos, algo súper liviano, pero es tan lindo cuando uno se escucha con gente, cuando uno se encuentra con gente que escucha este humilde programa, o no tan humilde programa. Entonces quiero mandar un saludo a un montón de estudiantes que están repartidos por Europa y que son estudiantes fundamentalmente de MBAs, y que estuve en una conferencia que hubo en Londres de MBAs chilenos, que estuvo bien interesante la temática, los invitados. En fin, estaba Marcela Cubillo, estaba el embajador ante la OCDE, había emprendedores como Agustín Grisasti, que tiene una empresa de bicicletas de arriendo acá en Londres, muy exitosa. Bueno, ya sí, hartos invitados interesantes para la discusión, pero la cantidad de gente que se me acercaba para decirme que escuchaba el programa, que escuchaba el podcast, que era su conexión con Chile. Entonces eso es algo muy bonito y quería saludarlos a todos ellos que se me acercaron tan amablemente. Sí, cual más, cual menos, todos tenemos esa experiencia. Sí. Y un segmento de gente joven que uno de repente no se imagina que es la audiencia de este programa, y es muy cierto, y nos escuchan por las más diversas plataformas, desde los podcasts, de la radio por internet, pasando por YouTube, en fin, esa experiencia la hemos tenido varios, la hemos tenido todos, me ha tocado varias veces. La más dolorosa de todas cuando te dicen, no, yo los escucho porque yo los escuchaba cuando mi papá o mi mamá me llevaban al colegio. Esa es la más dolorosa para mí, pero que me alegra mucho y me emociona muchísimo. Piensen ustedes que este año este programa cumple 29 años. 8 de la mañana con 8 minutos. Bueno, yo me imagino que ustedes están tan consternados como yo respecto al tema de la aparente resolución de la investigación del caso de los incendios de la región de Valparaíso. Los incendios que dejaron más de 100 muertos. 137 personas muertas. 137. Es que la cifra es muy... Es que el típico número que se dice fácil, o como dicen los españoles, se dice pronto, pero que por Dios que encierra cosas. Y yo creo que me encantaría, antes de entrar en los detalles, que es importante hacerlo, hacer tres puntos que son, yo creo, muy relevantes. El primero es que sí, eran intencionales. Si alguien tenía dudas, alguien pensaba que no, eran intencionales, pero intencionales no por descuido, no uno en un lado, otro en otro, sino que eran intencionales en términos que hubo gente que tenía la información y la capacidad de generar distintos focos de fuego para que los incendios se propagaran. Cuando a uno le mostraban las imágenes satelitales, que mostraban cómo los incendios habían empezado en puntos distintos, 3, 4 y hasta 5 puntos distintos, eso no era fantasía,
¿Cómo? Entiendo que sobre todo en las redes sociales se decía la teoría conspirativa total versus la otra que no, que hasta cuándo inventan cosas. Tú sabes que el punto de partida, o uno de los puntos de partida clave, fueron fotos que se subieron a redes sociales, Sí. no de los responsables, sino de gente que fotografió y subió puntos donde había partido. O sea, a lo mejor tú sin saberlo eres vecino y subes una foto de aquí se inició el fuego. Y esos fueron elementos súper importantes en la investigación. Sí, oye, claro, entonces eso es muy, muy relevante, esa confirmación. Hay un segundo punto que yo creo que es importante y que yo, conversando con gente vinculada al tema, me he insistido mucho en eso, que es no descartar, que la intencionalidad está clara, eran incendios intencionales, y que la variable que falta es determinar qué tipo de intencionalidad. Y ahí es donde... Parece que hay de ambas. O sea, hay una que podría ser económica, Sí. porque hay incentivos en que, en el caso de CONAF, se paga extra por participación en incendios, Sí. en hechos, y en el otro caso podría ser un extraño gusto, un extraño morbo, placer, no sé cómo definirlo, de alguien que... Piromanía. Hay que tener mucho cuidado con lo del pirómano. Sí. Ayer el fiscal nacional se lo planteamos como piromanía, me tocó entrevistarlo como pirómano y dijo algo así como: prefiero hablar de incendiarios. Y tiene que ver con que eventualmente, si es que se puede inducir a que hay una suerte de ¿cómo se llama cuando no eres? Una inimputabilidad. Claro, el pirómano podría que hay una enfermedad mental, hay una enfermedad mental y, dijo, y podría ser inimputable. Hay claro. casos, recuerden ustedes que hay casos donde se investigaron hechos que las personas terminaron en un hospital psiquiátrico y no presos, porque se determinó Claro. su inimputabilidad. Al decir pirómano podríamos estar frente a alguna alteración psiquiátrica y Claro, no claro. necesariamente es el Claro. caso. Ahora, pero en ese sentido, yo creo que no hay que descartar ninguna intencionalidad. Yo creo que hay que, y lo que me dice gente que está trabajando en el tema es que una de las listas que falta es hacer el mapa de esta gente, de sus relaciones, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo que aquí hayan sido terroristas o anarquistas o qué, pero lo que me decía gente vinculada al tema, a la investigación, me decían, aquí no vamos a descartar nada. Y se está trabajando en eso, y ese probablemente es parte de la investigación que sigue con los tipos detenidos. Lo tercero es la seguridad en el resultado. Y respecto de eso también vamos a hablar del otro tema que en un rato que es Cañete, pero el tema es la seguridad en el resultado. Me lo decía alguien muy vinculado al mundo de la fiscalía, me decía dos cosas. Respecto al punto anterior, me decía que la política en la gestión anterior de la fiscalía, es decir, cuando Aote era el fiscal nacional, era que en general los fiscales se enfocaban en una o dos aristas posibles. No abrían el abanico completo, se daban por descartado de antemano ciertas intencionalidades o ciertas situaciones. Entonces, que en este caso la política es abrirse a todo, por un lado. Y por otro lado está el trauma del famoso caso Bombas. Es decir, que teniendo certeza de la culpabilidad y de la participación, la calidad de la prueba no fuera lo suficiente y esto provocara que finalmente fueran no solo exonerados y liberados, sino inclusive el Estado condenado a pagar costas de quienes después se demostró que sí eran responsables, básicamente a partir de las conductas posteriores que tuvieron, y hoy día dos de ellos por lo menos están en la cárcel cumpliendo penas largas. Entonces, el punto, ese es el tercer punto a mirar. Que sea lo blindada que sea el razonamiento de la fiscalía para pasar la etapa del juicio oral. Yo creo que esos son tres elementos, pero para mí el más relevante de todo es que cuando hablamos de intencionalidad no estamos hablando de fantasmas, estamos hablando de que sí ocurren los incendios intencionales. Y cuando se decía, no, los incendios no son intencionales porque no hay nadie que quiera quemar nada, bueno, esto es, comillas, dentro de lo trágico, es lo positivo.
Sí, varias cosas. Bueno, no sé, Matías, tú tuviste la oportunidad de conversar con el fiscal nacional, que quizás tiene como más antecedentes más concretos. Yo es todo lo que pude ver de las formalizaciones, de lo que publicó Leslie Ayala y su equipo hoy día en el diario, porque respecto de una de las consideraciones que menciona Nico, es la fuerza de la prueba. Acá tienes una confesión, ¿ya? Por lo tanto, creo que hace toda la diferencia, no solo una confesión, sino que tienes los ataditos de fósforos con cigarrillo en la casa del imputado. Vestigios, sí. Claro. No sé qué más podríamos, sobre todo si él confiesa y sobre todo si, como se está firmando en el sitio número 3 de inicio, y por eso también me quiero detener un poquitito en el trabajo que me parece... hay que ver qué pasa en el juicio, obviamente, esto está comenzando, pero me parece que hasta el minuto impecable se ve el trabajo de la Brigada de Delitos Ambientales de la Policía de Investigaciones. Se supone que hay pericias forenses también ahí en uno de los sitios, creo que el sitio número 3 de inicio de incendio, donde no prendió, porque tú nunca sabes si prende, y encontraron uno de los dispositivos de estos cigarros que a él le habían sobrado algunos, entonces los guardó en una cajita en su casa, y cuando lo van a detener está la cajita como de teléfono, parecía una cajita como de teléfono con los cigarros ahí. Lo que hace la PDI, como comentaba Matías, a través de fotografías, a través de declaraciones de testigos, hay una grabación muy interesante, una llamada a la radio Bio Bio en su minuto, con video, cuando esto está comenzando el 2 de febrero a mediodía, donde la persona dice, mira, ahí, y después dice, mira, hay otro allá, esto es muy raro, alguien que llama desde Peñuela. Y se configura todo eso, y dice, bueno, ¿por dónde? ¿Hay caminos cerca? Sí, hay caminos cerca, o sea, ya, si es la misma... ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Son diferentes? ¿Cómo se inician? Ok, y si fuera la misma persona, ¿tendría entonces que trasladarse en un vehículo? Sí, ok. Entonces, ¿cuál sería, cómo se trasladaría de un sector a otro? Y veamos qué cámaras hay. Ahí se trianguló, ¿verdad? Consuelo, exactamente, se trianguló qué autos habían pasado por esos puntos identificados en los momentos que se establecen como inicio del fuego. Que uno podría suponer por los horarios, por dónde habría circulado. Ok, veamos, si es la hipótesis, qué cámaras hay y qué autos se repiten. Ahora, no son autos necesariamente que pasen por ese punto, porque pueden ser lugares donde no hay cámaras, ¿no es cierto? Pero sí, tú amplías el rango, y cuando amplías un rango que no es tan chico, pero le pones, lo pones necesariamente en 4 momentos del día, que son consecutivos en el tiempo, y te aparecen autos. Claro, y si tú supones que es la misma persona, ¿cuál sería la lógica? ¿Cuáles serían la ruta, las alternativas de ruta que tú seguirías si fueses la misma persona al trabajar? No en una cámara, pero aquí, haz cuenta tú, 1 kilómetro más allá, si pasó el mismo auto que a 1 kilómetro o a 2 kilómetros del otro punto que está lejano, un auto de la misma marca, y a la tercera y a la cuarta, bueno, lo que llegaron es una marca de un auto, efectivamente, de un color determinado. Rápidamente lo que se hizo fue buscar cuántos autos en Chile, mira esto, cuántos autos esto es un dato concreto, no es una hipótesis, cuántos autos en Chile de esa marca y ese color hay. Se llegó a una lista de esos, cuántos están en Valparaíso. De ahí se ubicó el auto, y ese auto estaba ubicado a escasos metros de una compañía de bomberos. Georreferenciado, sí. Esa fue cuando llegaron a encontrar ese auto único, de ese color y esa marca, y en Valparaíso, y que coincide, y después a esas personas se les trianguló las llamadas telefónicas y estaban cerca de los lugares también. Por eso se llegó relativamente rápido a las personas que hoy día son sindicadas como responsables. Y a eso es lo que voy, porque yo entiendo, y vamos a empalmar, hagamos una cortina, pero vamos a empalmar con lo de Cañete, pero yo entiendo que la Fiscalía tenía, y sobre todo la PDI, tenía certezas bastante grandes respecto al tema del incendio de Valparaíso hace ya algunas semanas, inclusive. Me atrevería a decir que varias semanas. Por lo tanto, el punto ahí es que están en el fondo, a ver, para decirlo en otros términos, hoy día existen los medios técnicos y existen las capacidades, y sobre todo existe la voluntad de que cuando hay sospechosos, marcarlos al hombre. A lo que me refiero es que antes probablemente se apuraban por el susto a que estos desaparecieran, pero hoy día
hay formas de tenerlos controlados y por lo tanto se pueden tomar el tiempo que sea necesario, y ahí es donde de repente la presión pública, porque pasaron 30 días y no hay resultados, pasaron 60 días y no hay resultados, de repente va un poco en contra de la certeza del resultado de la pesquisa. Pero por ahí va la cosa. Yo un último punto antes de ir a Cañete, si ustedes quieren, pero un último punto que yo quiero hacer es ¿no había los medios similares para investigar los atentados al metro? Yo me hago esa pregunta. Lo único que puedo decir, o sea, las capacidades... ¿Que hay un vínculo? ¿O que sube la intensidad? Que hemos visto que con mucha... que con gran capacidad y juntando pruebas y usando georreferenciaciones y usando cámaras de tránsito, etcétera, se pudo llegar a resolver este tema. ¿Qué nos falta o ya la información ya no existe, o en ese minuto, o el 2019 la tecnología era muy distinta que el 2024, lo que puede ser? La voluntad y la posibilidad, con lo que se generó después de esa tarde y noche y el día siguiente, no estaba aparentemente el horno para bollos ni la autonomía de las instituciones de todas para ir con toda la dedicación y la intensidad en los momentos en que todavía había pruebas. Probablemente hoy día las pruebas se han echado a perder, han desaparecido muchas de ellas, y hoy día, aunque pongan la intensidad para buscar, ya no es lo mismo. No es lo mismo. Pero claramente, perdón, Consuelo, algo que tú dijiste, la brigada medioambiental, ¿no es cierto? Me dijiste de la PDI que sí, que operó muy bien. Brigada de delitos medioambientales. Hay otro antecedente que se suma a ese que tú estás dando, en que el fiscal que operó en Valparaíso es un fiscal especializado en incendios. Mira tú qué importante tener esas capacidades. Osvaldo Sandón. Exactamente, el fiscal Sandón. Tener esas capacidades, que tú puedas mover supraterritorialmente donde hay incendios a un fiscal que entiende mucho de incendios y que tiene mucha data en su cabeza, dada su experiencia, además de las herramientas que pueda prestarte, ¿no es cierto?, la tecnología y otras cosas. Pero ahí se van llegando, se están llegando rápidamente a resultados. Sí, quizás un par de cositas más para no quedarnos tan pegados, pero me hizo pensar inmediatamente en la alcaldesa Ripamonti con su cartel en el Festival de Viña de la Ley de Bosques. Lo que significa como Ley de Bosques ahora, creo que eso era lo que decía. Y apuntando, claro, en la rabia, en la angustia de qué era lo que había sucedido, etcétera, pero no tenía nada que ver, no eran las inmobiliarias, yo no digo que no haya que tomarse en serio esas cosas, claro, porque haya no hay que cerrarse ninguna hipótesis. No digo hipótesis, digo mejorar la ley, mejorar nuestras capacidades de emergencia, de hacer las zonas de buffer entre los bosques, las plantaciones, las viviendas. O sea, hay 1000 cosas en las que tenemos que trabajar, pero porque sea un caso intencional, por las motivaciones que ya se determinarán en el juicio. Eso no quita que ocurran por otras razones eventualmente, pero la irresponsabilidad de la alcaldesa, siento yo, al culpar políticamente, porque al decir ley de bosques, lo que estás diciendo es, no lo dices, pero lo dice, acusando en este caso un sector productivo de querer, no sé, hacer tabla rasa y poder construir. O así por lo menos lo entendí yo con gran frivolidad. Cuando ella hizo ese gesto. Y aprovechándose de una instancia inadecuada, bueno, en este caso no es así. Aprovechándose de una instancia inadecuada como el Festival de Viña, donde no tienes derecho a hacerlo y donde no eres el dueño y donde además no tenías los datos y donde además tiraste tu hipótesis. Sobre todo donde no tienes los datos, abusivo, sobre todo donde estás actuando abusivo, completamente abusivo, fincada política. Entonces 8:23. Oye, Cañete,
cumple un mes. Y por eso mencionaba lo de que de repente presionamos muchísimo a la autoridad por resultados, y que a veces los resultados no se condicen necesariamente con la certeza en la pesquisa. Pero bueno, lo de Cañete parece avanzar, por lo que la información que tú tienes, la información que todos hemos recibido, parece avanzar por bien, entre comillas. O sea, bien, claro, en términos de que probablemente se conozca la identidad de los asesinos, y que de nuevo sea una pesquisa bastante, por decirlo algo, blindada en términos de cómo se realiza. Sí, al cumplirse un mes, por lo que uno va juntando de información, y además por las entrevistas que uno va teniendo, a mí ya me tocó entrevistar al fiscal nacional en Estado Nacional, y mira, por las caras, por los gestos, por el decir sin poder decir, da la impresión de que estamos muy próximos a que conozcamos. A ver, aquí la Fiscalía y el Ministerio Público siempre se tiene que debatir entre la presión natural y capaz que positiva de la ciudadanía por buscar resultados, es decir, ¿qué pudiera decir yo irresponsablemente hoy? Irresponsable. Se cumple un mes y no han logrado nada. El que yo diga que no han logrado nada significa que yo no sé nada, no necesariamente que los fiscales no están detrás de buenas pistas o han avanzado. Entonces, ojo con esos comentarios al voleo que hacemos todos. Oye, parece que ya no, ya pasó un mes y están perdidos. Qué fácil es decirlo. Pero lo que el fiscal nacional nos señaló ayer es que dice, estoy optimista. Estoy muy optimista de que de la investigación, porque ha avanzado. Entonces uno le pregunta inmediatamente, ¿y usted, fiscal, es optimista en general? Y él responde, a renglón seguido, no soy optimista por lo general. Yo por lo general soy más bien pragmático. Pero en este caso estoy muy optimista. Bueno, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo, sin poder decirlo, estamos más cerca de ayer que anteayer. Esa frase que yo siempre les digo. Tú sabes lo que es un pesimista, ¿no? Un optimista bien informado. Claro. Entonces, es muy optimista. Entonces, cuando un pesimista está optimista es porque está bien informado. Podemos decir con bastante, y además que uno lo junta con otro reporteo que hace en otras partes, podemos decir de manera bastante responsable de que sí hay avances, obvio, hay avances muy importantes, sí, y que estamos cerca en que incluso que los tendrían identificadas a las personas. Más antecedentes no es responsable darlos a conocer, pero que estaríamos frente a noticias no esta semana, pero las próximas semanas pudiéramos conocer antecedentes ya más cercanos, porque estas dos fuerzas que se contraponen entre la urgencia de saberlo, la presión ciudadana de decirle a la Fiscalía, ya pues, o a las policías, y ustedes no han logrado nada en un mes. Eso, y por otra parte, es que el momento, nos decía el fiscal en la entrevista ayer, en el momento en que la Fiscalía da a conocer o hace la denuncia o hace la acusación con nombre y apellido a personas, se te cierran un montón de puertas, sino casi todas, de la investigación. Se te desarman, se te cortan muchos caminos de investigación. Por eso es que hay que ser cuidadoso en no presionar más y los fiscales ir administrando la información, porque el sigilo y el secreto, o más bien la reserva, es muy útil para poder investigar, porque si no tú pones sobre aviso. Pero ya se han filtrado muchas cosas ya en la prensa, que no sé si serán reales, o también a veces quizás hay filtraciones interesadas, no solo respecto de la parte operativa, pero mucha gente probablemente no las ha leído, guantes quirúrgicos, entonces contemos un poco. Pericia balística, que hay pericia, Consuelo, tú cuentas esa parte. Bueno, uno, que todo indica que los estaban esperando. He leído que el pasto en la zona, cuando llegaron al día siguiente o ese día en la tarde a ver el lugar del ataque, todavía estaba como aplastado, o sea, estaban agazapados esperándolo, que evidentemente ellos habían cortado el cerco para que no pudieran entrar. Y el asunto sabemos que despejaron los casquillos de bala, pero que sí pudieron encontrar algunos de todas maneras, y que ahí coincidía, porque las balas tienen huella. Entonces, que ahí coincidía con el uso de un arma que se había utilizado en otro ataque, y ahí se hace como el vínculo con la RML, ¿o no? La Resistencia Mapuche Lasquenche. Sí. Parece que ese es
el nexo que se está encontrando. Todo indica que las personas identificadas hasta ahora más bien se vinculan con personas locales, sí, pero de la zona. Ahora, as we speak, alguien me escribió, me decía, ojo con el tema, porque tal como en el crimen, aquí también se usa el arriendo de armas. Se pueden prestar las armas, arrendar las armas. Me escribe, mientras hablamos, me escribe alguien, me dice, ojo con eso, alguien que conoce el tema, y me dice, ojo, que probablemente no se han ido tan directamente, porque aquí también se usa el arriendo, el préstamo, las quitas de armas. Entonces que probablemente por eso la fiscalía y las policías que están investigando están ahí, tienen un acecho respecto a ese tema, porque de repente una cosa no puede significar necesariamente la otra. No todo conduce tan directo. La planificación, un dato que hay según los antecedentes que es dato. De hecho, había en los pastos largos, en la hierba que circundante a la zona, ya estaban las marcas de las personas por el largo rato que esperaron. Iban todos los días a fiscalizar las cautelares, no necesariamente a la misma hora, todos los días, con lo cual había guardias de espera a esta unidad de carabineros que iba a venir en algún momento para ese día, y que estuvieron tanto rato que quedaron las marcas, aparte de los casquillos, aparte de los guantes quirúrgicos, las marcas donde hicieron estas guardias para hacerle la emboscada. Y hay una cosa que vigilándolo. Sí, vigilándolo. Oye, y hay una cosa que no puede pasar colada, porque al 27 de mayo de 2024, sí, pleno siglo XXI, cuando muchos de nosotros que estamos aquí sabemos que tenemos georreferenciación si queremos seguir a la mascota, y podemos seguir eventualmente si alguien quisiera un hijo, dónde está en este momento, si salió de la fiesta o no, para ir a buscarlo, lo que fuere. No puede ser que nosotros tengamos que llevar como Estado a 3 carabineros a hacer fiscalizaciones de medidas cautelares todos los días. Se hacen 365 días del año, multiplícalo por la cantidad de casos, cuando la tecnología disponible para ponerle un brazalete a una persona, georreferenciarlo, es fácil y relativamente barato. Lo que pasa es que ese presupuesto tiene que salir de Gendarmería. Probablemente Gendarmería tiene otros problemas, otras prioridades, pero ¿cómo es posible que no tengamos un acuerdo para poner? ¿Cuántos años llevamos hablando del grillete ¿cómo se llama? El grillete electrónico. Que no sea un obvio, la tobillera, que no sea obvio, pero de la obviedad absoluta, que cada persona que esté con una cautelar en su casa no tenga uno de estos grilletes o esta pulsera electrónica. Y el fiscal nacional lo decía ayer, lo dijo, es que es irracional que a esta altura de la vida, porque el año 80 era una rareza y lo tenían a lo mejor los países. Qué buen punto. Oye, pero nunca había hecho esa relación, qué buen punto, que si esto es algo que le corresponde a Gendarmería, pero lo que hace es... la Gendarmería es con los condenados. No, me dijo el fiscal, lo entrevistamos ayer, nos dijo el fiscal, esto debiera ser, le corresponde a Gendarmería, no a nosotros, por supuesto que no. Pues. No, pero... Claro, ni a Carabineros. Pero históricamente yo tuve un tiempo un vecino que tenía arresto domiciliario, así que me consta que son todos los carabineros. La fiscalización es otra cosa. Probablemente si Carabinero encontrara que no está... No, pero ¿de dónde viene el presupuesto? Lo que me parece interesante, si es que es así, es de dónde vienen las lucas para poner, por ejemplo, una tobillera. ¿Del presupuesto de quién? Porque dice una Gendarmería que no tiene presupuesto para eso en este minuto, porque te gastan las plata en otras cosas. Pero resulta que si tú solucionas ese presupuesto, liberas una cantidad de carabineros y ayudas en el combate a la delincuencia. Mira, ahí había 3 carabineros yendo todos los días. Solo busquen, caricaturizando, busquen cuánto cuesta en AliExpress o en estas nuevas cosas, cuánto cuesta un georreferenciador. Obviamente no es el mismo, ¿no es cierto? Obviamente que no es más el mismo, y además tú no quieres que se lo pueda sacar. Obvio, por eso estoy poniendo el extremo. Pero la tecnología no es cara. No es tan difícil, no estamos hablando de $1 millón por cada pulsera electrónica o tobillera electrónica. Tiene mucho más que ver con gestión. Yo no sé, podríamos preguntar cuánto vale, y nos vamos a sorprender probablemente cuánto vale, pero ¿quién gestiona eso? ¿Quién tiene la voluntad? El subsecretario Monsalve con Rodrigo recién habló sobre este asunto de cuáles eran las sospechas, creo que a quién habría que estar investigando en la zona. Creo que tenemos esa la declaración. Escuchémosla, ¿no? Hacer una respuesta al avance del Estado de la zona, y por eso creo que es muy importante, y por eso yo fui el día viernes nuevamente, es poder dar la señal de que la persecución penal va a seguir
permitiendo al Estado confiar en que no hay impunidad. Pero en segundo lugar, también da señales que el Estado no va a retroceder ni un centímetro en el control territorial, porque el control del territorio que se hace a través de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas es para proteger la seguridad de las personas. ¿Usted maneja información de que de verdad se está cerca de dar con los responsables, subsecretario? Yo sé que la investigación es secreta, pero algo de información tiene que haber tenido, haber conocido, no sé, ya que estuvo en la zona. Yo creo que la investigación avanza, y creo que eso es lo importante. Bueno, más claro. Bueno, ya agregó cuando Rodrigo le pregunta después en específico sobre la resistencia mapuche lafkenche, dice el subsecretario del Interior que que efectivamente esta es una organización que opera en ese territorio y cualquier investigación la tiene que tener en cuenta, la tiene que tomar en cuenta. Claro, o sea, pero es muy interesante lo que dice ahí Monsalve, porque en el fondo dice, aquí no hay nadie excluido. Aquí los estamos mirando a todos. Y eso es relevante. Ahora, estas son cosas que Monsalve tiene muy poca más información que la que tenemos nosotros. Y eso es bueno. Perdón, un dato de gente que se investigue, que pudiera ser las tecnologías disponibles. ¿Por qué es tan difícil, en vez de que vayan 3 carabineros todos los días? Ya te quedaste pegado. No, pero ¿por qué no pueden mandar un dron? Sí, claro. Porque yo entiendo que en estas investigaciones se usan de manera profusa, intensa y de manera muy útil los drones. No quiero decir más, pero es muy útil. ¿Qué cuesta o por qué no se puede enviar un dron y por teléfono comunicarle a la persona que salga para afuera y se muestre a la hora que tú lo dispongas como carabinero? ¿Por qué hay que ir a fiscalizar con 3 seres humanos y los sacas de otras labores? Te tengo la respuesta, me la acaban de mandar. ¿Cuál? Que si tú le das la ubicación de un dron a alguien, es mucho más fácil derribarlo. Derriba uno, ¿cuánto cuesta un dron? No, eso los de verdad carísimo. Oye, que estás dilapidador. Pero es que lo que pasa es que lo que es ¿Cuánto cuesta? Es que lo que es insólito, claro. Es que pero es que lo que yo lo pago. Yo lo pago a decirle. No, pues hagamos la otra pregunta. Yo lo pago. Yo invito. ¿Y cuánto cuesta poner cuánto cuesta tener a 3 carabineros disponibles para las fiscalizaciones todos los días? Ya hablo de esos 3 porque nos consta. Pero ¿cuántos hay en otras partes de Chile haciendo esto mismo, que no están en la calle haciendo otras cosas? Pero en fin. 8:36. Sí, pues, como siempre, los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Clínica Alemana en Plaza Egaña, sí, puedes hacerte tus exámenes de imágenes, laboratorio clínico, cardiología y consultas médicas en más de 20 especialidades médicas. Agenda tu hora en clínicaalemana.cl. Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea, por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, por ser especialista en logística, área controlada de seguridad y más. Desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información que tu equipo fácilmente y desde un solo lugar, la información de tu equipo. Talana, tecnología humana. Evita la fuga de ingresos hoy. Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en LATAM en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea. Y una alianza entre AFP Habitat, el Hogar de Cristo, y Vinson Consulting, comprometidos con mejorar la calidad de la vida de las personas mayores en Chile. Conoce más en Piensa en Grandes, con ese final, piensaengrandes.cl. Ninguna persona que quiera hacer todo sola o llevarse todo el crédito hará un gran negocio. En Duna, el industrial y filántropo estadounidense Andrew Carnegie. Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo. ¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana. Oye, pero pregúntale a la inteligencia artificial. Ya, veamos qué dice. ¿Dónde instalar nuestra empresa en un lugar consolidado que sea buena inversión? Respuesta en español neutro, mexicano neutro o inglés. Español. Pues tío, es que no hay otra. Hostia. A por Enea.
Lo más inteligente es estar en Enea. Gran plusvalía. Polo estratégico consolidado. Y mucho más. Conoce más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto. ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces UPago es tu partner tecnológico, los número 1 en recaudación y cobranza en la TAM. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. upago.cl, tus cobros en línea. Porque sabemos la responsabilidad que tenemos como la universidad más grande del país. Universidad Andrés Bello anuncia un nuevo compromiso. UNAP será una institución carbono neutral hacia el año 2038. Este importante hito se concretará tras la puesta en marcha de una estrategia que concluirá cuando UNAP cumpla 50 años y 12 años antes que la propia meta propuesta por Chile. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación en la construcción de un futuro más sostenible. ¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo! ¿Les gusta, niños? ¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile? ¡Seguro! Papá, ¿y a mí me vas a dejar manejar? Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta. Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. En un momento en que la seguridad es crucial para las empresas en Chile, contrata la protección inteligente de Securitas, que combina tecnología con procesos de control adaptados a cada negocio, para que tu empresa siga adelante y no se detenga. Contáctanos hoy mismo en securitaschile.cl y descubre cómo podemos diseñar juntos un plan de protección que te brinde tranquilidad. Securitas, líder en servicios de protección para empresas. En Mita Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl. Hace 5 años nos embarcamos en un viaje con un propósito claro: hacer un cambio real, capaz de impactar en la vida de las personas que aportan y nos complementan, los mayores de Chile. Porque nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Celebremos juntos los 5 años de Piensa en Grandes. Gracias a todos los que han sido parte de este increíble viaje. Sigamos juntos pensando en grande y en los grandes. Conoce más en piensaengrandes.cl, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna 89.7 FM y Duna.cl. Comprometida con la construcción de un futuro más sostenible, la Universidad Andrés Bello anuncia que será carbono neutral hacia 2038, adelantándose 12 años a la propia meta país. Más información en aporte.unap.cl. Maneja tranquila donde quiera que vayas, contrata tu seguro de auto en consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl. Para que tu empresa siga adelante y no se detenga, contrata la protección inteligente de Securitas. Contáctalos y diseña en conjunto un plan de protección para tu tranquilidad. Hablemos en securitaschile.cl. Son las 8:43 y está con nosotros el abogado Francisco Cox. Francisco, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. A muchos, y probablemente tú nos escuchaste el viernes, nos dejó una sensación rara y nos dejó muy preocupados el caso de Meix. Básicamente porque es un hecho de una gravedad inusitada
en términos de lo que muestra, porque muestra todas las peores prácticas que uno puede imaginar. Uno imagina, o sea, ahí hay chantaje extorsivo, hay aprovechamiento de la función pública, hay negación de seguridad a las personas. No sé si existe el cargo, pero se le niega, o sea, se desatiende una zona para después poder cobrar. La verdad que se ve muy, muy, muy complejo ese tema. Y la pregunta que hay desde quienes están en la persecución penal y quienes trabajan en ese mundo ¿es una golondrina que no hace verano o es un problema? A ver, yo creo que la situación es muy grave. Yo he hablado muchas veces de la cooptación de funcionarios públicos. Sí, aquí me... Pero esto es más allá. Esto es, porque yo he hablado de la cooptación de funcionarios públicos por el crimen organizado. Esto es que carabineros o un grupo de carabineros se convierte en una asociación ilícita para cometer delito. Es decir, no hace falta que coopten. Exacto, ellos no son cooptados, ellos tienen la iniciativa. Ellos son la acción ilícita, claro. O sea, poniéndolo en términos comparativos, yo siempre decía, mire, sabe que los Zetas fueron los guardias de un cartel en México y después se convirtieron en cartel. Bueno, estos funcionarios se saltaron el paso y se convirtieron en una asociación ilícita, en un grupo criminal que hacía extorsión. Lo que hacen es exactamente lo mismo que hace el Tren de Aragua, ¿no es cierto? Esto de cobrar por seguridad es exactamente lo mismo. O sea, se anticiparon, se saltaron un paso, no tuvieron que ser cooptados. Por otra parte, ¿no es cierto? Dicen, mira, una de las figuras que desaparece es que con cigarros, ¿no es cierto? Que se quedaban con ciertos cigarros. Imagínense lo que hacen con droga. O sea, si el margen de un cigarro ingresado con contrabando tiene cierto margen económico, imagínense con droga. Entonces, esto es de la gravedad máxima. Y aquí, lo que yo siempre he dicho es, no tenemos la información. Yo, por vía de acceso a información, le solicité al Ministerio Público la desagregación por agencia estatal. Es decir, le pedí aduana, carabineros, PDI y las distintas Fuerzas Armadas y Gendarmería condenados o formalizados por ley de droga y ley de armas, de control de armas. El Ministerio Público, con mucha displicencia y tratándome casi como un subnormal, me dice que ellos no tienen esa información, que la única información que tienen es la que está en el SAF y dice funcionario público. Es decir, uno de los temas más importantes, que es la cooptación de los funcionarios públicos, del aparato estatal por parte del crimen organizado, el Ministerio Público no sabe qué agencias han estado más expuestas a la cooptación o a el tráfico de droga o al control de armas, porque justamente sabremos, ¿no es cierto? Hace poco hubo un reportaje de una operación entre Argentina y Chile de tráfico de armas. Sabemos que las armas son fundamentales para el crimen organizado. Bueno, toda esa información el Ministerio Público a mí me dice, no la tengo, y casi como que si yo se las pido, lo estoy desviando de su función primordial, que es investigar y que está desagregada en muchas carpetas y no la tienen centralizada. Entonces, espérate, y entiendo en términos generales, Francisco, la relevancia de contar con esa información para hacer un análisis de, dónde ocurren más estos casos, de cuántos casos estamos hablando, si es que hay una curva, si es que hay un patrón, si es que quizás hay personas involucradas de diferentes instituciones al mismo tiempo, mil maneras de cruzar esos datos. Pero ¿quién... ¿A tu juicio tendría que ser el Ministerio Público el que tuviese toda esa información procesada o debiese haber otro organismo que... No, a mí me parece que debería ser el Ministerio Público porque, y en eso yo voy a ser claro, me parece que, por ejemplo, la creación del ECO, que dirige el fiscal Barro, y los focos, hay instituciones que hacen, unidades dentro del Ministerio Público, que no son reactivos como muchas otras fiscalías, sino que hacen análisis criminal. Es decir, ven el fenómeno criminal y nos investigan patrones, ¿no es cierto? Eso es algo que el Ministerio Público tendría que saber, ¿no es cierto? Y lo que a mí me llama la atención es que declaración tras declaración se habla de crimen organizado y jamás se habla del riesgo de la cooptación de funcionarios públicos. Y cualquier persona que ha estado cerca de alguna investigación de crimen organizado sabe que el crimen organizado no se expande sin la cooptación de funcionarios públicos. En la región vemos que ha sido con campañas políticas, donde alcaldes y alcaldesas son parte de carteles, con financiamiento a políticos, como fue en Colombia, la cooptación directamente de policías y del ejército
mi experiencia. Y eso el Ministerio Público lo tiene que saber. Porque probablemente mucha gente no sabe. Francisco Cox le ha tocado participar en investigación de las matanzas en México. Te ha tocado tener mucho contacto con este tipo de organizaciones afuera, o sea, sabes mucho cómo funciona desde la perspectiva de una experiencia distinta a la nuestra. Digamos. A mí me tocó investigar a un cartel en México, un cartel que es insignificante y que nadie conoce fuera de México, pero que está involucrado en la desaparición de 43 estudiantes. Ese cartel, la cantidad de plata que enviaba a través de la heroína de Chicago a México, era sideral, y con eso tenían cooptado casi todo el estado de Guerrero, incluida las Fuerzas Armadas. Y la cooptación, uno dice, ¿cómo se produciría esta cooptación? Es muy sencillo. Nosotros tuvimos acceso a interceptaciones telefónicas de la DEA entre los distintos miembros del cartel, y es muy clásico: plata, prostituta, asados. Así se produce. Entonces, esto de que se produzca que una unidad policial, fíjense el número son 13 carabineros. Es poco. No es poco. Es como el destacamento completo, en el fondo, porque está desde el oficial para abajo. Poner de acuerdo a 13 personas y sin que se filtre, además el sentido de impunidad que hay para eso. Exacto, pero, y ojo, porque aquí salieron autoridades, algunas declaraciones para mi gusto bastante lamentables. O sea, no creo que lo más grave sea la memoria de Carabineros ni la institucionalidad. Lo grave es que se esté corrompiendo una institución, como dijo alguna autoridad. Tampoco he visto declaración del fiscal nacional. El fiscal nacional, en una política acertada, a mí me parece, hace muchas declaraciones. Aquí no hizo ninguna declaración. Y ojo, aquí no fue Asuntos Internos o la Fiscalía la que gracias a sus procedimientos detectó esto. No. Fueron denunciantes chinos que se atrevieron. O sea, imagínense lo que es. Y eso, yo hablé con una persona que me dijo, mira, tomamos la decisión de ir a Carabineros para que no se dijera que había una disputa entre policía a Asuntos Internos. O sea, fue una decisión de los asesores de los empresarios chinos de ir a Asuntos Internos. Entonces, como que digamos aquí, no, oiga, ¿sabe qué? Bueno, pero acá las instituciones funcionan, bueno, no sé. Sí, efectivamente no se paró, no se mató a los denunciantes. No se filtró a tiempo, porque a lo mejor... Está bien, pero, o sea, Asuntos Internos está bien, pero debió haber detectado esto. Haciendo abogado del diablo, sin querer bajarle perfil ni 30 segundos a lo grave que es, porque a lo mejor se puede entender así, pero el que haya llegado la primera denuncia a Carabineros de parte de estos asesores de los empresarios chinos que estaban siendo extorsionados, y que no se diluyera esa denuncia dentro de Carabineros, por lo menos deja de tener una luz de esperanza de que haya alguien en Carabineros o la institución que está disponible a hacer lo que tiene que hacer, perseguir a los responsables dentro de su institución, los que usan su uniforme, y que no se filtra adentro para que no, oye muchachos, nos están investigando, dejen de actuar. Estoy de acuerdo, pero entonces también tenemos que patria, me refiero, ¿no? Queda algo, ¿no? Sí, queda sin duda, pero también, ojo, ¿cuánto yo no sé, esta es una pregunta, pero de lo que yo entiendo se le destina muy poco recurso a Asuntos Internos. Asuntos Internos debiera tener un equipo fuerte. En general los asuntos internos en todo el mundo no son queridos, pero está bien, se les tiene que dar fuerza y recursos para que puedan hacer estas investigaciones. Pero ojo, esto es de la máxima gravedad, y aquí yo creo que va a pasar un poco al olvido, como fue la Operación Huracán. ¿Sí? Operación Huracán, ¿qué pasó con Operación Huracán? Más que los procedimientos, o sea, más que condenar o imputar a las personas. ¿Pero qué más se puede hacer? O sea, una reestructuración. O sea, yo insisto, aquí pasamos del que hay que disolver a Carabineros a que no se puede cuestionar nada a Carabineros. Le hemos dado recursos millonarios. Este último presupuesto tiene un aumento del 9,6% del presupuesto. ¿Dónde está la fiscalización? Necesitamos generar fiscalización para que justamente y por eso es tan importante generar canales donde haya poder civil dentro de Carabineros o gente civil que participen en las investigaciones. Chicago lo hizo y disminuyeron los abusos policiales, porque se incorpora gente que no va a estar, y en eso tienen razón Matías, aquí no hubo pacto de silencio ni protección corporativa por parte de Asuntos Internos para bajarle el perfil, estamos de acuerdo, pero es importante abrir más canales, cosa que la gente se atreva y no tenga que venir asesores externos a decirle, mire,
estratégicamente conviene, para que no parezca como que esto es una disputa entre policías, que vayamos a Carabineros. Esa fue la inteligencia de los asesores de estos empresarios chinos, que fueron los que llevaron... Ahora, pero déjame detenerme un segundo en la Operación Huracán. Porque tú tienes mejor memoria que yo, déjame acordar, o te interesó más el tema en su minuto. Yo entiendo que cayó el director de inteligencia, entiendo que se reestructuró el área de inteligencia en Carabineros, que además tenía vínculos con las operaciones vinculadas con la corrupción, digamos. O sea, a poco andar cayó el director general. Hay tanto el técnico como el otro están procesados. O sea, entonces, ¿qué más habría que hacer? O sea, quitarle la investigación a Carabineros y generar un ente distinto. Me cierro eso. A mí me parece que, o sea, tenemos que coordinar la inteligencia, tenemos que tener primero que nada, hablar de inteligencia, que seguimos teniendo el trauma de no hablar de ella, digamos. Exacto, tener inteligencia. Pero además, insisto, yo creo que donde pecamos es en el temor a generar fiscalización sobre estas atribuciones que vamos concediendo. Entonces, entregamos atribuciones y no pedimos rendición de cuentas, no generamos órganos fiscalizadores externos que nos permitan efectivamente dar esas atribuciones con tranquilidad. O sea, esto es tan antiguo como freno y contrapeso. Aquí estamos entregando mucho poder y estamos generando poco contrapeso. ¿Consuelo? Sí, lo que pasa es también está lo que siempre se plantea como un riesgo de politización de las instituciones armadas. ¿Qué diferenciaría en un caso como este que estamos conociendo ahora? No entiendo muy bien, o sea, ¿por qué? O sea, a mí me parece que... No, la participación civil, por ejemplo, en un rol como el que estás describiendo de supervisión a los procedimientos, las medidas que se toman, las medidas de control, cómo funciona el Departamento de Asuntos Internos, etcétera, etcétera. Eso es lo que tú estás diciendo, y yo te digo que eso hay una reticencia porque se considera como una eventual influencia política en Carabineros, por ejemplo. Entonces, ¿qué diferencia haría en lo concreto? A mí me parece que no es una... O sea, en el fondo, cuando tú incorporas gente de afuera, pueden ser, qué sé yo, no sé, a nivel de... Lo que pasa es que las municipalidades en Chile también están bastante... tienen problemas de corrupción. No están bien vistas, sí, ¿no? Pero lo que digo es, o sea, también es necesario, y tú conoces Inglaterra, generar una carrera funcionaria en serio en nuestro país. O sea, la forma de no politizar los aspectos técnicos es justamente generando una carrera. Creo que esa es una fórmula. Lo otro que también llama la atención es que nadie... acá también hay personas que saben y que son expertas. A esa gente se le puede incorporar. No sé si las escuelas de derecho o los decanos. O sea, buscar mecanismos en los cuales la civilidad, o sea, los civiles, puedan tener una mirada, no necesariamente política partidista, eso puede generar cierta reticencia, pero hay que buscar mecanismos, quizás, insisto, en Guatemala se exploró el tema para las candidaturas a magistrados de que los decanos votaban. Ahí posteriormente Guatemala empezó a generar escuelas de derecho patito, como llaman, o sea, de garage. Para que haya decanos, para poder... Exacto, para que hubiera un gran número de decanos y entonces controlar los decanos. Echa la ley, echa la trampa. Así es, pero me parece a mí que hay que buscar fórmulas de fiscalización, o por último, no sé, crear una unidad especial de la Contraloría. Pero hay que dedicarle tiempo. Pero hay que dedicarle tiempo a la fiscalización. O sea, no podemos seguir dándole más atribuciones a algún órgano del Estado, el que sea, sin generar una fiscalización real. Y asuntos internos, en este caso funcionó, pero insisto, funcionó solo después de la denuncia de estos empresarios chinos. Si no hubieran hecho la denuncia, seguirían. Y perdón, se demoraron un año. Esos videos que mostró la radio Bio Bio son de agosto del año pasado. Y durante todo ese periodo, me imagino que habrá sido quizás una estrategia, pero siguieron extorsionando y cumpliendo estas funciones. Pero esto para mí es de la máxima gravedad y yo no sé si he visto tanta declaración como, por ejemplo, que también parece muy grave, lo de el incendio de Valparaíso. Carabineros con es dramático.
Pero aquí me parece que hay que poner una visión, o sea, un ojo particularmente acucioso, insisto, y que el Ministerio Público, perdón con mi causita pequeña y motivada por mí mismo, de acceso a información, de saber qué instituciones han sido más porosas a esta posible cooptación del crimen organizado. Y esto a partir de tu experiencia viendo el crimen organizado en México y en otros lugares, en términos de lo relevante que es no dejar pasar situaciones como esta, digamos. Por supuesto. O sea, Nicolás, imagínate. O sea, de aquí a que empiece, o sea, ¿por qué el Tren de Aragua no va a decir, oye, mira, estos tipos se quedaban con un porcentaje de los cigarros que vendían los ambulantes, démosle un porcentaje de la droga y que empiezan a detenernos a los rivales? Cuando se empieza a meter otro grupo en mi territorio, que me los detengan. Eso fue exactamente lo que hizo García Luna, el zar antidroga premiado por todo el mundo. Genaro García Luna. En México, y ahora está condenado en Estados Unidos. Entonces, es gravísimo, o sea, es de una... es espeluznante. García Luna llegó a hacer en diferido operativos antidroga, o sea, simular operativos antidroga y detenciones, de secuestro, y transmitirlos en directo por la televisión, coordinado con la televisión. Digamos. Pero claro. El diario La Nación de Argentina tiene una nota en este momento que habla de las elecciones mexicanas, que son el próximo fin de semana, y dice... El domingo, que podemos hablar mañana... En México entra las últimas semanas de una campaña más sangrienta de la historia. Exacto. Escuchen bien, 36 personas que postulaban para cargos públicos fueron asesinadas el último año. Francisco Cox, Matías del Río, Consuelo Saavedra. Nos vemos mañana, buenos días. Gracias, Consuelo. Chao, Francisco. Bueno, gracias. Francisco, un minuto, pero... Gracias. Chao. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.